Biblia muchas veces compara al justo con el injusto, al astuto con el que le falta astucia. Y eso lo vemos especialmente en el libro de los Proverbios. El estilo comparativo era una de las herramientas utilizadas por los maestros de antaño, herramienta de la cual Jesús también echó manos. Cuando nosotros leemos los evangelios y especialmente las parábolas de Jesús, estas nos invitan a observar objetos, circunstancias, familias, vidas, y a través de un análisis de esa parábola podemos extraer la o las enseñanzas que Jesús tenía intención de darles a sus oyentes y a nosotros los lectores hoy día. La mayoría de las parábolas de Jesús son de fácil interpretación. Es decir, no requiere de una inteligencia superior o de una revelación aguda para poder entender el mensaje central. Sin embargo, hay una de esas parábolas que él cuenta que va a requerir de nosotros un análisis un poquito más profundo, debido a que Jesús utiliza un elemento malo para extraer una enseñanza buena. Y muchas veces esa parábola ha dado pie para malas interpretaciones de lo que realmente Jesús quería enseñarles a sus oyentes en aquellos días y a nosotros hoy día los lectores. Quiero leerte esa parábola o esta historia que Lucas narra en el capítulo 16, en los primeros versículos. Y nos da como pie a la reflexión para este día sobre la sagacidad de la administración. Dice lo siguiente, Lucas. Decía también Jesús a los discípulos: había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuenta de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo. Y el mayordomo se dijo a sí mismo: ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración. No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. Ya sé lo que haré, para que cuando se me destituya de la administración me reciban en sus casas. Y planificó una estrategia. Y Lucas sigue narrando lo siguiente. Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero: ¿cuánto le debes a mi señor? Y él le dijo: 100 barriles de aceite. Y él le dijo: toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él respondió: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu factura y escribe 80. Y supongo que lo habrá hecho con varios de los acreedores la misma estrategia. Y Jesús, al relatarles esta historia, elogió, dice, al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad.
pues los hijos de este siglo son más sagaces o más astutos en las relaciones con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, haceos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falte los reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Algunas cosas que debemos aclarar de esta parábola, de lo que Jesús no dijo. El relato nos dice que un hombre que administraba bienes de su amo propuso a sus acreedores una doble facturación, es decir, romper las facturas viejas y hacer una nueva de menor valor. Jesús no está diciendo que hacer eso está bien. De modo entonces que no está bien quedarse con un vuelto equivocado que nos dieron en el supermercado y después ir a la iglesia y dar testimonio de cómo Dios nos bendijo, nos proveyó. El relato nos dice que este hombre no quería bajar de categoría después de perder su trabajo. Jesús no está diciendo que cavar, que pone de ejemplo allí en el relato, o limpiar casas u otros trabajos son denigrantes. Todos los trabajos son trabajos. Y cada uno de nosotros desarrollamos una tarea o un trabajo o un servicio y podemos hacerlo con libertad, según los dones, las capacidades y los desafíos personales que podamos tener. Jesús dice que este amigo hizo de amigos actuando de manera injusta. Jesús no está diciendo que nosotros debemos actuar de manera injusta en la vida para hacernos de amigos. Es decir, el fin no justifica jamás los medios. Ahora, si nada de todo esto es lo que Jesús está diciendo, ¿qué es lo que realmente Jesús está diciendo? Y hay tres grandes fundamentos que nos van a dar las bases para tres grandes enseñanzas. Veamos primero estos fundamentos. Primero, tiene que ver con la planificación del futuro. Jesús está comparando a un hombre incrédulo con los seguidores de él. Y afirma que muchas veces la gente que no conoce a Dios, la gente del mundo, actúan con mayor sagacidad que sus propios seguidores, que los hijos de luz. Este hombre, al proyectarse hacia el futuro, lo comenzó a ver un poco negro, lo veía con ojos negativos, tenía muy pocas probabilidades de seguir manteniendo su estilo de vida luego que se le quitara la administración. De modo entonces que utilizó su puesto de influencia, su rol de administrador, para planificar un futuro diferente. El centro de la enseñanza de este relato no está en los medios que utilizó este hombre, sino en su astucia, en su preocupación, en su planificación del futuro.
Y no podemos perder de vista esto, porque sobre eso volveremos dentro de unos minutos. Un segundo fundamento es el uso de las riquezas. Jesús va a elogiar el uso que le dio este hombre a las riquezas injustas que tenía al alcance de sus manos. Es decir, dinero que no era suyo para beneficiar a otros y beneficiarse a sí mismo. Volvemos a lo mismo. Jesús no está patrocinando este sentimiento de Robin Hood de sacarle a los ricos para darle a los pobres. La enseñanza nuevamente está enfocada en la astucia, es decir, en la sagacidad de este hombre, en utilizar algo que no era suyo para beneficiar a otros y beneficiarse a sí mismo, ya que de esta manera después tendría las puertas abiertas en esos hogares. Y un tercer fundamento tiene que ver con esta idea de hacerse de amigos. Tiene que ver con esta astucia de ganarse a la amistad. Él sabía que si perdía este trabajo y que los días ya estaban contados, sus relaciones se podrían cortar, ya que no podría mantener el estilo de vida que hasta ahora estaba teniendo. Vale la pena aclarar nuevamente que Jesús nunca patrocina la injusticia, ni tampoco aprueba el robo o el desvío de riquezas ajenas. El mensaje central de esta parábola está en la astucia, en la sagacidad de planificar el futuro. Ahora, habiendo visto los tres fundamentos, quiero compartirte en los próximos minutos las tres enseñanzas fundamentales para nuestras vidas. Primero tiene que ver con la astucia para planificar nuestro futuro. El problema de fondo que Jesús quiere atacar en aquellos días y especialmente para estos días es nuestra vida complaciente, es decir, nuestro conformismo, el relajarnos, el pasar tiempo en las redes, en la televisión, en hacer cualquier otra cosa menos interesarnos en sus negocios. De alguna manera olvidamos lo que Jesús enseña en su oración modelo, esas tres primeras peticiones que tienen que ver con el reino de Dios, su nombre y su voluntad. Pedro, Santiago y Juan eran los más íntimos de los 12 de Jesús. Posiblemente al contarles esta historia estaba tratando de animar a los 9 restantes a que se pusieran las pilas, a que asumieran su rol dentro del reino. Si el mundo incrédulo planifica el futuro y hace uso de las herramientas que tienen para planificar sus 80 años de vida sobre la tierra, la pregunta es ¿por qué nosotros, los hijos de luz, los cristianos, no nos tomamos en serio para planificar no los próximos 80 años, sino nuestra eternidad? Si el arrebatamiento ocurriera hoy, ocurriera en este instante que estás viendo y escuchando este mensaje, ¿seríamos como las 5 vírgenes prudentes que tenían reserva de aceite cuando el esposo se tardó en llegar y cuando llegó tenían lo suficiente como para poder participar de ese banquete? ¿O seríamos como las 5 vírgenes insensatas que no planificaron el futuro y que cuando llegó el esposo no pudieron participar del banquete de bodas y se quedaron fuera? Estamos tan preocupados por el hoy, por los años que podemos vivir,
por el auto, por la casa, por los viajes, por el trabajo, por la comida, por la ropa. Todos elementos de los cuales, según Jesús, no deberíamos preocuparnos. Él lo dice claramente allí en el contexto del Padre Nuestro, en Mateo 6:33. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Son esos tres elementos o tres peticiones en la segunda parte del Padre Nuestro. El pan, el perdón y la liberación, que vienen como añadiduras si nosotros nos preocupamos o nos ocupamos en los negocios del Padre. El mundo es más astuto que nosotros, dice Jesús. Ellos se ocupan y se preocupan por los próximos años sobre la tierra, mientras nosotros no nos ocupamos y no nos preocupamos por nuestra eternidad. Una segunda enseñanza tiene que ver con el uso de las herramientas que nosotros recibimos. Jesús va a decir que el mundo va a utilizar el dinero que no es de ellos para beneficiarse a sí mismo y para beneficiar a sus amigos, mientras que nosotros los cristianos no hacemos uso de las herramientas que nos fueron confiadas para beneficiarnos a nosotros y beneficiar a otros. Dios a cada uno de nosotros nos dio como préstamos principios, valores, talentos, capacidades, recursos, dinero, etc. Recordemos, nada de todo eso es nuestro. Se nos fue confiado. Dio como préstamo para que lo administremos, para que lo multipliquemos, como va a contarlo Jesús en otra de las parábolas, la de los talentos. Fuimos creados como príncipes, pero andamos por la vida como mendigos. Cuando Dios pensó en la iglesia, Él la diseñó como un organismo vivo, en donde el 100% de los participantes podrían ser protagonistas y servir a otros. Solemos decir en Casa de Dios que la iglesia es la única institución que existe para el beneficio de aquellos que todavía no son miembros. Muchas de las iglesias son como los clubes de fútbol moderno, donde 30 personas a lo máximo presentan un show, mientras que miles y miles hacen de espectadores, mirando, observando y criticando a los que participan del juego de la vida. Y una tercera enseñanza que nos deja esta parábola tiene que ver con esta idea de hacer amigos para el reino. Dios nos ha dado riquezas, nos ha dado recursos económicos, nos ha dado capacidades, talentos, dones, para que nosotros podamos servir a otros y para que podamos ganar a muchos amigos para Dios. Hay un llamado en este relato de utilizar el dinero para invertir en el reino, para ganar amigos para Dios. No está hablando de porcentajes, está hablando de inversión de recursos. A veces hemos invertido tanto dinero en folletería, en marketing y en tantas otras cosas, pero no hemos sido capaces de invertir en un café, en algo fresco para invitar a alguien que no conoce a Jesús a tomar algo en un restaurante, en una cafetería y poder hablarles de Jesús. Pero además de dinero, hemos recibido como préstamo dones, capacidades, talentos, que tienen el fin de enriquecernos a nosotros mismos, porque nosotros también crecemos en las cosas de Dios, pero también tienen el fin de enriquecer a otros, a ganar amigos para Dios.
Si el mundo es astuto en utilizar el dinero, la influencia y los puestos de poder para planificar los próximos 80 años de vida, ¿cuánto más nosotros, los hijos de luz, los cristianos, deberíamos ser astutos para planificar nuestra eternidad y la eternidad de muchos otros? ¿Cuánto más nosotros deberíamos ser responsables en hacer uso de las riquezas que nos fueron confiadas para extender el reino de Dios aquí en la tierra? Este hombre hizo uso de la bondad de su amo para actuar injustamente. Nosotros deberíamos hacer uso de la bondad y la misericordia y la gracia de nuestro amo para actuar con justicia y con responsabilidad en el uso de los bienes y de los talentos y las capacidades que nos han sido confiadas. Recordemos, no podemos servir a dos señores. No podemos estar con un pie dentro y otro pie fuera. Dios nos llama en esta hora, en este kairos del tiempo, a un compromiso extremo, a que podamos asumir nuestra responsabilidad. No podemos pretender que Dios nos confíe más si no somos fieles en lo que ya nos ha confiado. Si no somos fieles en administrar los recursos, las capacidades y los talentos que Dios nos ha dado para extender su reino aquí en la tierra, ¿podremos ser partícipes del banquete celestial que Él está preparando para nosotros? Seamos astutos. Administremos las riquezas de Dios con justicia y planifiquemos no solamente nuestro futuro de eternidad, sino la de muchísimos otros. Dios te bendice. Oramos. Señor, gracias. Gracias por darnos el privilegio de ser tus hijos. Gracias por darnos el privilegio de conocerte. Y Señor, en esta hora queremos aceptar este desafío. Queremos ser responsables en la administración de los recursos, las riquezas, las capacidades que tú nos has dado. Queremos ser fieles en planificar nuestra eternidad, aferrándonos a tu gracia, aferrándonos a tu mano. Señor, entendemos que necesitamos de la gracia para entrar y necesitamos de la gracia para permanecer en el reino. Señor, danos la sabiduría, la inteligencia y la responsabilidad para ganar a muchos otros amigos para ti, Señor. Que podamos ser responsables en hacer que tu reino se establezca y crezca aquí en la tierra, sabiendo que todas las demás cosas que necesitamos vendrán por añadidura. Señor, te adoramos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios te bendice.